La Constitución de 1906 y los derechos de los ciudadanos. En la Constitución de 1906 se establecen en el Ecuador las bases de un Estado liberal burgués por excelencia. En su prefacio declara que es decreta el nombre y la autoridad del pueblo, por lo tanto lo reconocen a este como la máxima autoridad. Se consagra una forma de gobierno democrática, republicana y representativa, y se lo asigna las siguientes características: de popular, electiva, alternativa y responsable. Se elimina el requisito de tener dinero para ser electo para una dignidad pública. El presidente es elegido mediante votos populares y secretos. Esto fue la Constitución en 1906 de los derechos ciudadanos. El Estado funciona con base de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se mantiene el Consejo de Estado con funciones vigente del marco legal y garantiza constituyó y accesorios de exclusividad. Se excluye la integración de la Iglesia Católica, eliminando del exceso del poder del Estado. Se mantienen los requisitos de ciudadanía: tener 21 años y saber leer y escribir. Se puede perder la ciudadanía por entrar al servicio nacional en El Estado se posiciona como el garante de los derechos. Se asigna parte de la responsabilidad de educación pública a las municipalidades, quienes le brindarán de forma gratuita y laica. La educación primaria es obligatoria. Las familias elegirán la educación que consideren para sus hijos. Se retirará todo apoyo económico a las escuelas religiosas. Los impuestos se establecen con base de los ingresos de los contribuyentes. Se eliminan los privilegios personales y los empleos hereditarios. Para combatir la corrupción, se establecen responsabilidades a los funcionarios del Estado que manejen fondos públicos. Se garantiza el crédito público. Los conservadores la llamaron Constitución atea, pues supuso un golpe cuando se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado y se puso límites en la explotación de los indígenas por los terratenientes Quintero 1991. La estructura del Estado se modernizó, si bien sigue siendo las élites las que están en el poder. Ahora son los burgueses industriales quienes comienzan a gobernar espacios de A poder. continuación, algunos derechos que se reconocen en la Constitución de 1906: a la vida y sabor de la pena de muerte, a la inocencia y a la reputación, a la libertad de conciencia, a la propiedad, a la libertad personal, a no ser detenido, a transitar libremente por el territorio, a la protección de la ley, a la libertad de trabajo y de industria, a la propiedad intelectual, a la libertad del sufragio, al empleo público, a la libertad del pensamiento, a la libre reunión y asociación sin armas. Se prohíbe la confiscación de bienes, torturas y penas. Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. Al voto de los ciudadanos solo varones, pues la mujer aún no podían acoger al sufragio.